Esta conferencia comenzará a grabarse. Apa, egunon a todos, buenos días. Buenos bienvenidos días. a esta cuarta jornada de formación de Bilbao Basket Etxean, que hoy tenemos el placer de poder contar con Roberto Molina, que es el preparador físico del primer equipo y preparador físico también de la sub-17, de la selección española sub-17, que creo que es de las únicas, ¿no, Roberto?, que todavía no se ha cancelado, ¿no? El único mundial que todavía de este verano que no se ha cancelado, ¿no? Efectivamente, será cuestión de tiempo seguramente por cómo está toda la situación, pero de momento sigue en pie. Bueno, pues todo tuyo con la presentación. Venga, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se vea, que se escuche bien. Bueno, agradeceros que estéis conectados para que compartamos un poquito pues, puntos de vista o conocimientos acerca del tema que vamos a poner, que es la parte inicial y la activación, ¿vale? Quiero dar un poquito un enfoque algo diferente a la presentación de hoy en cuanto a que lo que pretendo es exponeros unas pinceladas, unas características, unas pautas para poder desarrollar pues lo que hablábamos de parte inicial y parte final, que me dijo Miquel, me comentó que centrase la temática con esto. Entonces, a raíz de ahí, sí que me gustaría que vosotros empezaseis a colaborar, a participar en las inquietudes que tengáis, en las dudas que tengáis, en las preguntas que tengáis, porque hasta ahora todos seguro que estamos participando o oyendo muchas charlas, webinars, conferencias, coloquios, y creo que la manera más atractiva o la forma más dinámica para aprender es en la que uno puede tomar parte. Entonces, lo que os comento, voy a intentar ser breve, ¿de acuerdo? Y igual que hasta ahora, si tenéis dudas las vais escribiendo en el chat, como habéis hecho días anteriores con los compañeros del club, pero sí que me gustaría que al final de la charla podamos vernos o que esas mismas dudas las podáis expresar ya sea por voz o activando la cámara e intentar establecer un diálogo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello entonces. Nos centramos en la parte inicial y la activación. Quiero empezar con un vídeo. Vamos a ver si funciona. Ven. Vale, no sé si lo habréis visto a golpes o se ha visto de continuo, pero bueno, todos me imagino que sabéis sobre qué iba el vídeo. Roberto, sí, se ve un poquito peor que las pruebas que hemos hecho antes, pero a cortes. Más o menos se ve que es claramente los 100 metros lisos de Usain. Genial. ¿Por qué os pongo este vídeo? Bueno, Usain Bolt, creo que todos lo conocemos, estamos siempre hablando de baloncesto, vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué sucede? Usain Bolt, en Pekín, en Londres, en Río, todo el trabajo que realiza es para su rendimiento estar 9 segundos, 9,58 de rendimiento máximo. Y hay muchísimo trabajo detrás. Miquel, de hecho, el otro día, en la exposición que hicisteis, utilizó un gráfico muy similar a este, y creo que todos estáis ya quizás cansos de ver este gráfico, en el que se ve muy poquito del trabajo real que hay detrás. Entonces, quiero que pensemos una cosa. Usain Bolt era un deportista de alto rendimiento, muchísimos récords. Todo el trabajo que él hacía, creemos que se centraba en correr, 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 correr. Es decir, estaba a la máxima velocidad en todos sus entrenamientos. ¿O creemos que tenía otras partes también importantes? Por ello, creo que si cabe es más importante todavía este que os enseño a continuación. Este gráfico es un juego de mesa, es el Jenga, ¿verdad? Que creo que muchos habéis jugado. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que un deportista, un deporte de equipo, nosotros en el baloncesto tiene muchos factores, tiene muchos parámetros que tenemos que intentar controlar. Obviamente, el equipo, nuestro rendimiento, se puede mantener todavía en pie, pero si le empiezan a faltar piezas en la base, si empezamos a quitarle atención a cosas que no se ven en el rendimiento directamente en esos 40 minutos de pista, pero que sí que están debajo de la superficie, como estaba en ese glaciar anterior, muy probablemente
pues nuestra estructura empiece a bailar, empiece a faltarnos estabilidad. ¿Puede seguir en pie? Por supuesto, pero no es la mejor manera. Entonces, yendo de manera más directa, calentar. Algunas personas preguntaréis, bueno, ¿por qué calentar esa parte inicial, esa activación? Tampoco lo quería llamar calentar, ¿vale? Luego veremos por qué. Vamos a ir con razones. Quiero intentar no profundizar demasiado y daros unas pautas que os podéis llevar, algunos ejemplos prácticos y que luego, sobre todo, que las dudas que tengáis las expongáis, ¿de acuerdo? Fijaros, la primera razón, la contracción, relajación. ¿Qué sucede? Los músculos agonistas y los antagonistas. No me voy a poner muy específico, pero tenemos todos claros que cuando unos músculos se activan, otros se tienen que relajar. Entonces, tiene que haber ahí una coordinación neuromuscular, una coordinación entre los que trabajan y los que estiran para compensar esa estabilidad. Entonces, el calentamiento, ¿qué está haciendo? Nos está ayudando a mejorar esta contracción, relajación. Ya vemos ahí una de las razones por las que necesitamos esta parte inicial. ¿Qué más motivos tenemos para tener que hacerla? El tiempo de reacción. ¿Qué? ¿Aumenta? No, mejora. No aumenta el tiempo de reacción, al contrario, disminuye, pero pongo un más porque mejora ese tiempo de reacción. Nuestro tiempo de reacción es menor si tenemos una activación previa. ¿Entendido esto? Lo mismo. Igual que entendemos que los músculos, en la gráfica anterior, necesitan una puesta a punto, nuestro sistema nervioso necesita prepararse para la actividad que le vamos a someter. ¿De acuerdo? Fuerza y potencia. Todos tenemos claro que con la parte inicial estamos potenciando, precisamente valga la redundancia, estamos mejorando los factores de fuerza y potencia. Más adelante lo nombraré un poquito para que tengáis la idea de dónde meter ese estímulo que necesitamos, o que el deportista, nuestro jugador necesita para mejorar estos parámetros. Quiero intentar dar pinceladas tanto para rendimiento, es decir, para máximo nivel, como para categorías inferiores de cantera, ya sea, como hablaban ayer, ese cambio de minibásquet infantil, o sea, categoría infantil cadete, ¿entendido? Para que lo podamos extrapolar todos. Viscosidad de los músculos y las articulaciones. No me quiero detener extremadamente aquí, pero ¿en qué consiste esto? No consiste en la viscosidad, sino consiste en el tiempo que tarda el músculo, ¿vale?, en responder a las demandas a las que le sometemos. Es decir, si me pongo a saltar, es el tiempo desde que yo quiero saltar hasta que mi músculo responde. Va un poco relacionado con ese tiempo de reacción anterior que comentábamos, ¿vale? Seguimos. Aporte de oxígeno. Hemoglobina. La hemoglobina es esa parte que está en la sangre y que se encarga de llevar el oxígeno a donde se necesita, a esos músculos, ¿vale? ¿Qué sucede? Lo mismo, con una buena activación, con una buena parte inicial, conseguimos que el aporte de hemoglobina sea mayor en aquellas zonas que nuestro cuerpo lo necesita. No solamente que sea mayor, sino que la hemoglobina se puede cargar más o menos la espalda, es decir, la mochila. ¿A qué me refiero con eso? Que la hemoglobina puede llevar más o menos oxígeno. Puede tener mayor o menor saturación. De nuevo, no quiero profundizar demasiado en esto porque no nos va a llevar a tener pues, una práctica del calentamiento que necesitéis. El riego sanguíneo. ¿Qué sucede con el riego sanguíneo? La activación. Fácil, todos lo entendemos. Creo que entendemos que si estoy moviendo las piernas, fundamentalmente hay una mayor solicitación de sangre en los músculos de mis piernas. Por lo tanto, mi cuerpo que es inteligente, si le educo, si le enseño, lo que va a hacer es redistribuir mayor volumen de sangre a los músculos que están activos. Pero claro, si empiezo de 0 a 100, como hemos visto en el vídeo primero, Usain Bolt, si empieza de 0 a 100, ese aporte sanguíneo, ¿de acuerdo?, no va a ser tan efectivo como sería si le hacemos una parte de activación, de nuevo. Reacciones metabólicas. Bueno, indudablemente dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, suceden miles y miles de reacciones, de pequeñas reacciones que hacen que sea posible que tengamos esos aportes de energía, que se realicen esos niveles de fuerza que respondan a todas las necesidades que se dan durante el baloncesto. Necesidades que vamos a ver ahora. Reacción psicológica, lo mismo. ¿Vale? Todos entendemos que esto va un poco vinculado o está unido con el aspecto de concentración, visualización, motivación, ¿entendido? Toda esta preparación psicológica
el momento de realizarla es durante el calentamiento, durante la activación, durante la parte inicial. ¿Vale? Y por último, la temperatura corporal. ¿Vale? Temperatura corporal. Aquí tenemos unas imágenes termográficas, un aparatito. No son nuestros deportistas estos, pero sí que vemos en las imágenes que los colores, como veis ahí, más cálidos, ¿vale? Los colores rojos, los colores amarillos, son aquellos colores en los que nuestro cuerpo tiene mayor temperatura. ¿Entendido? Cuando hacemos deporte, practicamos baloncesto, obviamente, indudablemente, nuestro cuerpo aumenta la temperatura. Empezamos a sudar, empezamos a respirar de manera más agitada, entonces nuestro cuerpo está respondiendo de una manera específica. Vemos ahí arriba, en la derecha, lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos algunas articulaciones o zonas del cuerpo un poco dañadas o con dolor. Vemos que ahí arriba a la derecha veis un Aquiles, ¿vale? Y el otro. No tienen el mismo riego sanguíneo. Por lo tanto, ahí algo va a suceder. Pues si yo puedo ayudarle y predisponerle a mi atleta, a mi deportista, a mi jugador de baloncesto, a que ese aporte sanguíneo sea más adecuado mediante todo lo que estamos viendo, le estoy ayudando. ¿Entendido? Vale, pues estos son un poco todos los factores que hemos visto hasta ahora. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es ¿por qué vamos a hacer todo esto? ¿Por qué necesitamos la parte inicial? Fijaros, esta es una publicación que ha hecho hace poco, la semana pasada, hace 2 semanas, la página de preparadores físicos de la Euroliga. Todos vemos la distancia que recorre de media un jugador de baloncesto en 20 minutos, los saltos que da, las deceleraciones, que creo que quizás sea, si no es lo más importante, será de lo más importante, ¿vale? Veis aquí que hacemos, bueno, hace el deportista 87 deceleraciones, que es donde más impacto puede tener en articulaciones. Aceleraciones, lo mismo. Cambios de dirección, potencia, fuerza, 375 veces. Sí, estoy de acuerdo con la mayoría de vosotros, seguro que sois entrenadores. Estoy de acuerdo que lo que cuenta o lo que queremos es que el balón entre en el aro, pero para que llegue ahí necesitamos cubrir todas estas necesidades fisiológicas. Entonces, igual que comentábamos al principio que Usain Bolt no se dedica solamente a correr, es importante que sepamos que nuestro jugador tiene que ser capaz de hacer todo esto. Como Álvaro comentaba en su exposición sobre la preparación física en cantera, cada uno luego tiene su trabajo de fuerza específico, pero el momento para poder también aprovecharlo es en la parte inicial y en la parte final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si veis que voy demasiado deprisa o que no me explico muy bien, por favor me paráis y lo intentamos explicar mejor. Si no, al final, como os comentaba, habrá un turno de preguntas y de interactuación entre nosotros, ¿de acuerdo? Fijaros, activación, la misma. Entendemos que necesitamos activarnos tanto en partidos como en entrenamientos, ¿sí? Pero os voy a pedir que tengamos claro que es distinto las necesidades de un partido que las necesidades de un entrenamiento. ¿Por qué? Esto quiero que lo entendamos de verdad. Fijaros, en los partidos lo que estamos buscando es un rendimiento inmediato, ¿sí? Por lo general es no conozco a ningún entrenador que vaya a un partido solamente a perder, ¿vale? Podemos buscar la formación de los jugadores, pero el rendimiento inmediato es a corto plazo. Estamos buscando esos resultados, ese rendimiento en ese momento. ¿Qué sucede en los entrenamientos? Pues precisamente tenemos que orientarlo en lo contrario. Los entrenamientos nos tienen que servir como un rendimiento para el futuro, un rendimiento para largo plazo. Vamos a visualizarlo todavía de manera más concreta. ¿Cómo? Estamos hablando de largo plazo, ¿de acuerdo? Vosotros, en vuestros equipos, da igual la categoría que tengáis, más o menos, de media, calentamiento, en un entrenamiento de baloncesto, estaríamos hablando de unos 15 minutos de calentamiento, ¿verdad? Aproximadamente. Quizás nos vayamos algo más, quizás nos vayamos algo menos. Si hacemos 15 minutos de calentamiento en una sesión, estamos hablando que en una semana, ¿vale? Nosotros, estos datos hablo de más o menos orientados a nosotros. Luego vosotros hacer las matemáticas, hacer los cálculos con vuestro equipo, ¿vale? A ver cuánto tiempo es. Pero nosotros a la semana, si hacemos unas 8 sesiones y 15 minutos a la sesión, hacemos el calentamiento y ya estamos en 120 minutos cada semana. Por lo tanto, en un mes tenemos 480 minutos. Pero bueno, vamos a multiplicar por la temporada. Vamos a decir que son 9 meses. Tenemos este volumen de minutos para calentamiento, activación. Si lo llamamos calentamiento, estamos diciendo que solamente queremos prepararlo al deportista, al jugador,
para que afronte el entrenamiento. Pero es que estas 72 horas, en nuestro caso, de parte inicial de sesión, nos pueden servir no solamente para preparar a nuestro jugador de baloncesto a la sesión, sino que nos tienen que servir para hacerle mejorar. Pensar en un goteo de un grifo. Es decir, no pasa nada, todos pensamos en que una gotita no pasa nada porque un día se nos queda una gotita y no hagamos un buen calentamiento, una buena activación, una buena parte inicial. Pero si cada día vamos dejando escapar esas oportunidades de aprendizaje, esas oportunidades para que nuestro jugador siga mejorando, pues al final de una temporada tenemos demasiado tiempo que no hemos utilizado bien. ¿Vale? Componentes de esta parte inicial. Vale. Otra cosa que nos tiene que quedar clara de esta exposición es un poco estas 3 fases. ¿De acuerdo? Una parte inicial, la primera fase de calentamiento general en la que buscamos aumentar. ¿Qué es lo que buscamos aumentar? Todos esos 9 posits que hemos visto al principio. Buscamos que se produzcan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros jugadores, en el cuerpo de nuestros deportistas. ¿De acuerdo? Una segunda fase en la que vamos a activar y movilizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora unos vídeos, unos ejemplos, y aquí es donde creo que es la parte más práctica y es donde más podemos intentar llevarnos de esta charla de hoy. ¿De acuerdo? Y una tercera fase, que es la de potenciar, que ahí quiero explicaros un par de cositas para que veamos. Esto es lo que significa estas siglas de RAMP. Brace, Activate and Mobilize y Potentiate. ¿Vale? Entonces, estas son las 3 fases. Ahora, dejadme haceros un paréntesis. Antes de la fase primera, hablemos de partido, hablemos de entrenamiento, debemos darnos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta, perdón, le he dado a la otra flecha, que antes de la primera fase, este vídeo igual se está viendo también entrecortado, Miquel y el resto de los que estáis ahí. Lo que quiero enseñaros, lo que pretendo enseñaros con este vídeo es que antes de la primera fase, cada jugador, sea partido o sea entrenamiento, tiene que tener su trabajo previo, su rutina previa. Bien explicaba Álvaro el otro día que todos, después de una valoración inicial, una valoración fisiológica, se les daba una rutina para prevenir esos eslabones débiles que llamábamos, para potenciar. Eso es potenciar, ¿vale? Intentar nivelar lo que nuestros jugadores no son sus puntos fuertes, para conseguir que sea mejor, para conseguir que rinda mejor y que esa yenga que teníamos, ese juego de maderas, que tiemble lo menos posible, que sea muy estable. ¿De acuerdo? Eso previo a la fase 1. Y además ahora hablamos de este cuadro que tenéis a la derecha, que es posactivación, potenciación. ¿Vale? Esto lo llamamos los preparadores físicos. Repito, intento no ser muy tiquismiquis en cuanto a términos. Esto lo llamamos PAP. ¿Qué significa esto del PAP? Bueno, pues está ampliamente demostrado ya con muchos estudios, se han hecho metaanálisis, ¿de acuerdo?, de revisiones, en los que demuestran que un estímulo, ¿de acuerdo?, de trabajo de fuerza muy corto, estamos hablando muy corto de una serie de 3 repeticiones, no más, ¿vale? Una serie de 3 repeticiones con el propio peso corporal, que puede ser el 50% del peso corporal o el 90% del peso corporal, hace que nuestro sistema neuromuscular, es decir, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema muscular rindan mejor a la hora de competir. Tanto es así que se ha demostrado, que estos estudios han demostrado que la habilidad o la capacidad del sprint y del salto mejora significativamente en comparación de los jugadores que no hacen esto que estamos llamando PAP, ¿vale? Esto lo podemos hacer en el gimnasio, si tenemos la posibilidad de estar en un equipo de rendimiento, o lo podemos hacer al lado de la pista, porque decimos, puede ser hasta el 50% del peso corporal. Lo podemos hacer con autocargas del propio jugador y no nos lleva, creedme, no nos lleva más de 5, 8, 10 minutos el hacerlo, ¿vale? Son ejercicios generales, como puede ser la sentadilla, una arrancada, un press banca, cosas muy sencillas en función de qué categoría estemos, ¿de acuerdo? Pues continuamos para bingo. La primera fase, esa que os hablaba, quiero que veáis este vídeo, es simplemente una de las primeras fases que nosotros tenemos durante el partido. Durante la semana nuestra primera fase va variando. No es aleatoriamente como variamos la primera fase de este calentamiento general, este objetivo que estamos viendo ahí arriba, que es aumentar. Si durante el partido tenemos esta rueda que seguro todos conocéis, de 4 esquinas, ir pasando, nos vamos moviendo. Aunque la intensidad de esta tarea no es alta, lo que estamos consiguiendo es, hemos comentado antes, que el jugador ya se vaya metiendo en dinámica y vaya buscando
aumentar y mejorar esos 9 post-its que hemos colocado. Durante la semana decíamos, esta primera tarea, esta primera fase, la cambiamos. La tenemos planificada. ¿Por qué? Porque buscamos que ese goteo, esas gotas, no se nos desperdicien. Entonces, ¿qué buscamos? Pues, por ejemplo, el primer día de la semana, lo que hacemos es una actividad un poquito más diferente. Es decir, buscamos deportes adaptados en los que el deportista también busca conjugar o relacionarse. Es decir, no está tan enfocado a su desarrollo, sino es un deporte de equipo, a la relación. ¿De acuerdo? El segundo día, por ejemplo, buscamos reactividad. ¿Cómo buscamos reactividad? Con el tema del trabajo de escaleras. Reactividad, trabajo de apoyos. ¿Entendido? El tercer día buscamos competiciones en microgrupos, ¿vale? Dividimos el equipo en tríos, en cuartetos y así sucesivamente. El cuarto día volvemos a trabajar fuerza explosiva de manera de buscando arrancadas o buscando frenadas, como hemos visto que es tan importante las frenadas y los cambios de ritmo y vueltas a salir. ¿Qué sucede? Yo os recomiendo, sea la categoría que sea, en esta primera fase, para poder conseguir que los jugadores, independientemente de la edad que tengan, es buscar la tarea que queráis, pero de manera competitiva, ¿vale? Buscando la competición. ¿Por qué? Porque eso hace que estén más centrados y se motiven. Vale, segunda fase. En la segunda fase empieza la activación y la movilización. Esto nos ayuda a conseguir que la movilidad, ¿vale? De caderas, de tobillos, de rodillas, esté en los niveles necesarios en un rango de movimiento útil que hablamos en el deporte para estar preparados para las demandas que tienen. Da igual que sea partido, da igual que sea entrenamiento. ¿Entendido? Veis en el vídeo, en la parte izquierda, hemos hecho o estamos haciendo trabajo en suelo, ¿vale? En los que, volvemos a repetir, hacemos incidencia en cintura, tobillos, rodillas, activación de core y una parte de la segunda fase, un poquito más avanzada, en el que la intensidad ya va subiendo, nos vamos desplazando, desplazamientos laterales, carrera hacia adelante, carrera hacia atrás, ¿de acuerdo? En el que la intensidad ya va alcanzando casi su pico, todavía no, porque el pico lo alcanzaremos en la tercera fase. ¿Entendido? Entonces, desde aquí avanzamos, pero que nos quede claro de esta segunda fase, nos tiene que quedar claro que la movilidad, ¿habéis visto los vídeos? En ningún momento, aunque estaban acelerados, en ningún momento estaban estáticos, ¿vale? La movilidad tiene que ser dinámica antes de la sesión. Siempre, por favor. Claro, antes de la sesión, siempre dinámico. Y el estático, el estiramiento de mantener, esto ya tenemos suficiente evidencia también para saber que solo nos ayuda si es después del partido o después de la sesión. ¿Entendido? Continuamos, no me entretengo mucho más. Aquí, en la última fase que estamos hablando de potenciar. Tenemos el vídeo, creo que va un poquito a golpes, simplemente era lo mismo, un ejemplo de cómo nosotros entramos en esa última tercera fase, que si estamos hablando de un partido, estamos hablando de cuando ya nos queda poquito en marcador, que nos marca el marcador, que nos quedan 7 minutos para empezar, y si es un entrenamiento, lo mismo, es la parte final de la activación, la parte final de este bloque de parte inicial de la sesión, en la que el deportista ya sube la intensidad. ¿Por qué tenemos este gráfico de aquí a la derecha? Espero que veáis mi ratón. ¿Veis esta curva de aquí? En la que se ve la gráfica morada por encima. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Eso lo quería explicar de manera muy rápida para que lo entendamos. Desde que empezamos a correr o desde que empezamos a hacer que nuestro jugador suba su intensidad hasta que su cuerpo responde, hasta que su sistema respiratorio responde a esa necesidad, hay un descompás. Hay una desincronización, ¿entendido? Entonces, ¿qué sucede? Esta parte morada de aquí arriba es ese déficit de oxígeno que se produce al principio. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que este déficit de oxígeno, ¿de acuerdo? Ese descompás entre la actividad y cuando nuestro sistema respiratorio empieza a acelerarse, se produzca durante el calentamiento. ¿Por qué? Porque si se produce al principio del partido, lo que vamos a tener es un jugador que va a estar muy fatigado al principio del primer cuarto o incluso todo el primer cuarto. Seguro que nos ha pasado, hemos vivenciado como deportistas o entrenadores que algunos jugadores al principio están muy cansados o se encuentran muy fatigados, se sientan y luego cuando vuelven a salir ya están mejor. ¿Por qué? Porque su sistema respiratorio ya está preparado.
¿de acuerdo? Porque ya se ha adaptado, ya le ha llegado el estímulo, ¿vale? A su sistema respiratorio le ha llegado el estímulo para decirle, que aquí hay que subir niveles. Entonces, su sistema respiratorio empieza a acelerar y, por tanto, se desencadena este efecto dominó y empieza a acelerar todos los parámetros que hemos ido viendo hasta ahora, ¿vale? Esto en cuanto a parte inicial, ¿vale? En cuanto a parte final, llevamos 25 minutos si no me equivoco, me estoy alargando más de lo que querría, pero bueno, ya estamos ya queda menos. Parte final, vuelta a la calma. Seguro que, de nuevo, entendemos este gráfico y es que para conseguir rendimiento, para conseguir los mejores resultados que podamos, es tan importante, digo, igual de importante el entrenamiento como una buena nutrición, no alimentación, nutrición. Me puedo alimentar bien, pero me puedo nutrir mal. Pero ese es otro tema, ¿vale? Y una buena recuperación. Es fundamental que el atleta recupere y cada vez necesita recuperar mejor para poder, si no recupero completamente, no puedo volver a rendir al mismo nivel o incluso nosotros, si estamos hablando de jugadores en formación, tenemos que conseguir que recuperen bien para que rindan todavía mejor y sigan creciendo en su desarrollo como jugadores. ¿Qué sucede? Vale, tenemos muchas maneras de recuperarnos. Vemos, por ejemplo, LeBron James, aquí en la imagen de la izquierda, está en una máquina de crioterapia, de frío, que está ahí bajo, pues, igual eran 70 grados bajo cero, durante muy poquito tiempo, que ayuda a facilitar. En la imagen de la derecha lo tenemos con unas Normatec, que es un tratamiento de presoterapia. Aquí le tenemos con las típicas bolsas de hielo con tratamiento de frío. En bañera con Dwayne Wade, en bañera de contrastes. Muy bien, es genial. Incluso todos, bueno, ahí es un dato curioso simplemente, pero por ejemplo, para que veamos la importancia que le dan los deportistas a la recuperación, LeBron James tiene, por suerte, una furgoneta, una caravana en la que se va tratando, se va haciendo los tratamientos de recuperación mientras se va a casa. Es decir, todos los tratamientos en vez de hacerlos en la sala de fisioterapia, pues se los hacen en la furgoneta de camino de regreso a su casa, porque en Los Ángeles, por lo visto, hay atascos y tardan mucho en llegar, entonces él aprovecha ese tiempo para volver a recuperarse y rendir al máximo nivel. ¿Entendido? Pero vamos a centrarnos, vamos a ir un poquito más a qué es lo que tenemos a nuestro alcance. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Me refiero con medios muy básicos, muy elementales. ¿Entendido? Porque seguro que alguno también dice, oye, pues es que tenemos electroestimulador y podemos utilizar. Perfecto. Cuantos más medios, si los sabemos utilizar, ¿de acuerdo? No tiene que ser un circo de tengo 80.000 aparatos, sino que los tengo, pero sé cuándo utilizarlos y para qué utilizarlos. Pero si no es el caso, si tengo solamente estos tres, voy a utilizarlos porque no se necesita mucho. Estiramientos estáticos, lo hemos comentado en la gráfica anterior. Esto se realiza solamente al final de la sesión, nunca antes. Por favor, estiramientos estáticos antes no. Duración, vemos ahí entre 15 y 30 segundos de mantenimiento de cada uno de los estiramientos. Más allá de los 30 segundos, no es que estemos perdiendo el tiempo, sino es que por respuestas que se producen otra vez a nivel de usos musculares, órganos de Golgi, a ese nivel conseguimos que el efecto disminuya. Entonces, la duración del estiramiento tiene que mantenerse durante 15 y 30 segundos, ¿vale? Si estamos hablando de rendimiento o tenemos la posibilidad de poder realizar una sesión de recovery, es decir, una sesión en la que solamente buscamos que los atletas no tengan una carga de entrenamiento más alta, sino que intenten facilitar y aliviar la recuperación, si hacemos una sesión de recovery, ¿vale? Esa sesión que hagamos de movilidad tiene que ir precedida de una actividad general, una actividad cardiovascular, una actividad en la que, lo mismo, la carga fisiológica aumente solo hasta valores medios. ¿Entendido? Porque si nos vamos a valores medios altos ya no estamos en una sesión de recovery. ¿Entendido? Vale. Influyen muchos factores. Aquí podemos ver, pues eso, a Enerich, a Íñigo, a Martín, en un vídeo que hicimos sobre algunos estiramientos, ¿vale? Para final de sesión. Influyen muchos factores para los estiramientos, como veis en ese gráfico, ahí a la izquierda. La estructura articular que estamos intentando estirar influye mucho, porque unas estructuras son más móviles que otras. La edad y el sexo de nuestros deportistas, por supuesto, va a influir mucho. Normalmente, las atletas femeninas son más flexibles que los chicos, ¿de acuerdo? El músculo y el tejido que queramos estirar, la tolerancia que tenga el deportista de entrenamiento, el control neural, la masa muscular. No vamos a profundizar porque creo que tampoco os va a aportar excesivamente en el día a día
a menos que seáis preparadores físicos. Si queréis saber alguna cosa o tenéis alguna duda, yo encantado de ayudaros, ¿vale? Pasamos de los estiramientos estáticos. Vámonos a ver qué es esto del FNP. Es casi mejor saberse las siglas que saber el nombre de facilitación neuromuscular propioceptiva. Vale. ¿En qué consiste? Imagen clara. Estiramiento, para que nosotros lo asociemos en nuestra cabeza, estiramiento por parejas. Pero tenemos tres tipos, tres técnicas para poder realizarlo, ¿vale? Ahora os voy a pedir que lo visualicéis, perdonadme, que lo visualicéis vosotros en casa. La primera técnica, la de sustentación-relajación. Vamos a imaginarnos el gesto o el estiramiento que estamos haciendo aquí con Jaylon Brown en este caso. ¿Qué es lo que haríamos? Elevamos la pierna del deportista, ¿ok? Y la aguantamos ahí. Perfecto. La aguantamos durante 10 segundos. 10 segundos. Ok, a continuación le decimos al deportista que le vamos a hacer un poco de fuerza, y él solamente tiene que aguantarlo, sustentarlo. No vamos a buscar aumentar el rango de flexibilidad, ¿de acuerdo? Le aumentamos la fuerza mientras él nos opone resistencia, no hay movimiento de esa pierna que está vertical durante 6 segundos. Y a los 6 segundos le pedimos que se relaje. Cuando se ha relajado, entonces ampliamos el estiramiento. En ese momento ampliamos el estiramiento, ¿de acuerdo? Esta sería la primera técnica. Mismo ejercicio aplicando la segunda técnica. ¿Qué es lo que buscaríamos? Lo mismo. Vamos a la posición inicial con la pierna levantada. La mantenemos durante 10 segundos. Él no hace fuerza, nosotros no hacemos fuerza, simplemente mantenemos la posición durante 10 segundos y a continuación le pedimos al deportista que realice una contracción voluntaria, es decir, que intente llevar su pierna de la vertical al suelo. Y nosotros lo que hacemos es permitirle el avance, pero le permitimos el avance oponiéndole resistencia, de manera que la pierna va bajando, pero con fuerza, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, le pedimos que el deportista se relaje y a continuación buscamos volver a la vertical, habiendo conseguido, si lo hemos hecho bien, que el rango de subida se haya ampliado y tengamos mayor flexibilidad por una inhibición autógena que se produce de los músculos isquiotibiales. No hay que saber, no nos hace falta. Y siguiente, la tercera, sustentación y relajación, contracción agonista. ¿Qué tenemos que hacer en este estiramiento por parejas? Lo mismo, subimos la pierna, la mantenemos 10 segundos, una vez que la hemos mantenido le decimos al deportista, oye, en este caso Jaylon, te voy a apretar, te voy a intentar subir, no me dejes subirte, ¿de acuerdo? Yo le hago fuerza, él responde manteniendo la pierna estática sin que avance ni que vaya hacia el suelo y durante 6 segundos le pido que mantenga esa tensión. A los 6 segundos le digo, vale, ahora relájate y además ayúdame a subir. Es decir, él contrae voluntariamente los flexores de cadera y ayuda a aumentar el estiramiento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esos tres tipos de técnicas de FNP, que es ese estiramiento por parejas, que muchas veces lo hacemos pues, un poco desconocimiento, simplemente mantener. ¿Entendido? Esto es importante que vosotros lo conozcáis, al menos lo conozcáis. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con cantera, no solamente somos entrenadores, sino que somos educadores. Es como pedirle a, si tenéis, por ejemplo, si tengo un hijo y le pido que no adquiera los hábitos o no me moleste, más bien dicho, no me molesto en que adquiera sus hábitos de estudio y que cuando llegue a la universidad ya se pondrá a estudiar de verdad. Va a ser muy difícil que se ponga en la universidad a estudiar de verdad si durante todo su crecimiento en edad escolar, ¿vale?, no ha ido adquiriendo esos hábitos de estudio. Pues aquí nos va a suceder lo mismo. ¿Por qué vamos a esperar a que el deportista llegue arriba para que adquiera unos hábitos saludables como son una vuelta a la calma, un recovery, una buena activación? No, tenemos que ayudarles durante todo el proceso de crecimiento a que ellos conozcan esas técnicas, a que ellos se den cuenta de lo importante que es aplicarlas para su rendimiento, aunque sean 9 segundos en la pista, que es importante porque le suma, porque es una pieza más de madera que le metemos en la base que le ayuda a que el jugador crezca. ¿Entendido? Y por último, el foam roller, muy de moda y me parece muy bueno. Además, a mí me gusta, lo utilizo mucho. ¿Pero qué sucede? Fijaros en la imagen de la izquierda. Es un gráfico, bueno, luego os enseñaré algo más. Es un gráfico en el que vemos distintos grupos musculares, pero fijaros detenidamente en que las fibras de cada grupo muscular no están dispuestas de la misma manera. Tienen una distinta disposición en el músculo. Por lo tanto, este foam roller que estamos utilizando lo que hace es un trabajo miofascial, de tema de fascias, de superficie muscular. ¿Qué sucede? Es muy importante que sepamos
que el trabajo del rodillo tiene que ir en una dirección concreta en función de las fibras. Ahora no puedo pedir a todos, ni sería normal, que conozcamos cómo son las fibras musculares, en qué dirección tiene que ir el rodillo, qué presión tiene que hacer, si tiene que ir rápido o tiene que ir lento. ¿Por qué? Porque el foam roller también oiréis, y es cierto, que se puede utilizar como parte inicial, como activación. ¿Cierto? Sí. ¿Idea clara para llevarlo de aquí? Parte inicial. La fricción tiene que ser fuerte, profunda y rápida. ¿Entendido? Fuerte, profunda y rápida. Y en la parte final, el foam roller se tiene que utilizar de manera lenta, controlada y sobre todo en todo el rango muscular, no solamente en el vientre muscular. ¿El vientre muscular qué significa? Que nos movemos 3 centímetros, es decir, que solamente utilizamos la presión, ¿vale? Esa presión, esa compresión que nos ejerce el foam roller solamente en mitad del músculo. No, tenemos que cubrir todo el músculo. De los jugadores, en la selección, cuando les empezaba a enseñar a utilizarlo en la U14, les decía, visualizad vosotros que el rodillo está lleno de pintura. Os tenéis que manchar el músculo que vamos a estirar, os lo tenéis que manchar entero de pintura. No vale solamente una parte. Es decir, tenemos que ir casi de inserción a inserción, sin tocar rodillas, sin articulaciones. Ojo con eso. Por este motivo, porque creo que no es tan fácil de utilizar, es fácil de utilizar, pero no es fácil de utilizar bien. Por ese motivo, yo recomiendo solamente utilizarlo como vuelta a la cama. ¿Vale? Y si no me equivoco, esto ha sido más o menos todo lo que quería, las pinceladas que quería daros. Sí que os recomiendo a los que tengáis mucha más inquietud, aquí os he puesto cuatro libros que creo que os pueden ayudar a profundizar un poquito más o a descubrir muchos más factores que nos pueden ayudar a que nuestros deportistas, nuestros jugadores rindan mejor. ¿Vale? Y por mi parte, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado al otro lado y ahora es la parte que realmente estoy esperando, que me interesa, que es la de vuestras preguntas y que me digáis a ver qué pensáis y qué opináis. Vale, Roberto, muchas gracias. Lo único, si queréis, hoy vamos a probar un método nuevo también para mañana. Hay algunas preguntas ya bastante interesantes, entonces lo que vamos a hacer es, si quieres, Roberto, desvincula ya lo que es la pantalla y empezamos. Os voy diciendo, por ejemplo, que es el primero que ha preguntado, que es Gerardo. Si quieres, activa tu micro y tu cámara y pregunta directamente la pregunta que has formulado. Si tenéis más preguntas, seguir poniéndolas y yo os voy dando paso. ¿De acuerdo? Opa, buenos días. Buenos días, Gerardo. Oye, mira, yo te comento. Primero, la charla muy interesante. Yo suelo entrenar minis y preminis. Y entonces yo suelo hacer, bueno, ya sabes que ahí siempre vamos con los tiempos muy justos y demás. Y yo suelo elegir, pues si tenemos media de calentamiento, dedicarle la mayor parte del calentamiento a lo que es sin balón. Y siempre después de los partidos y entrenamientos hacemos estiramientos. Y eso me suele valer más de una crítica. ¿Cuál es tu opinión? Vale. O sea, porque se suele decir que a los niños no hace falta, que no hacen tanto trabajo. Yo no tengo su opinión, pero me suelo llevar críticas por eso. ¿Qué opinas? Me parece muy buena pregunta, Gerardo. Lo he comentado antes de manera muy puntual, el tema de que es fundamental que los jugadores adquieran hábitos. Es decir, sí que es cierto que por motivos fisiológicos los jugadores de edad minibásquet o preadolescentes tienen una capacidad para recuperar mucho más rápida, mucho más fácil que un deportista adulto, ¿vale? Además de eso, se une el que probablemente la carga de la mayoría de los jugadores mini no nos estamos yendo a que hagan más de 5 sesiones por semana, de manera normal. Es decir, suelen tener 3, entonces suelen tener un día sí, día no, y pueden recuperar. ¿Qué sucede? Yo no sé en qué se basan las críticas que te hacen, Gerardo. ¿En qué nivel te dicen que no hace falta calentar? ¿Por perder el tiempo? Pues sí, por ejemplo, al empezar, pues que toca un poco balón, que luego no metemos, que tal. Bueno, yo no me suelo fijar mucho en eso, ¿no? Y al final de los entrenamientos y de los partidos suele ser la eterna lucha de la ducha, que es que nos tenemos que ir, que no tenemos tiempo, cuando yo lo que suelo decir es que el partido del entrenamiento no es que dure 1 hora, 1 hora y cuarto, sino que dura todo el proceso de llegar a hacer la actividad y luego el estiramiento y la ducha. Entonces, me suele costar bastante que la gente entienda eso. Efectivamente, me parece que una de las
claves para que los jugadores entiendan, tus niños, tus chicos entiendan que es importante, es que tú les transmitas la importancia del estiramiento. ¿Por qué? No solamente porque van a adquirir hábitos para cuando sean mayores, sino porque si ven que su entrenador le da la misma importancia al estiramiento, a la vuelta final, que a la parte inicial, que a un ejercicio de técnica, el jugador poco a poco lo va a ir asimilando. Es decir, lo va a ir haciendo suyo. Es algo, igual que todos los aprendizajes llevan unos más tiempo y otros menos, el estiramiento es un hábito que hay que instaurar y que es completamente necesario. Y es más, vamos a pensar, normalmente cuando ya somos, o los deportistas son muy adultos, es cuando más necesitan estirar. Es decir, cuando ya tengo dolores, cuando tengo molestias, no, es que necesito estirar. Es como lo del colesterol. No, voy a empezar a comer bien, que es que ya me han dicho que tengo el colesterol alto. Hostia, cuídate antes de que te salgan las enfermedades o las patologías. Pues esto es lo mismo. Un estiramiento, un buen recovery es clave para conseguir mejorar el rendimiento de los jugadores, alargar la vida de esos jugadores y conseguir que adquieran hábitos saludables en ese entrenamiento invisible, en esa parte que sigue siendo entrenamiento fuera de la pista. Vale, muchas gracias. Vale, Aitor, si quieres, pregunta la pregunta. Roberto. Buenas, Oye, Aitor. Roberto. Opa, oye, Sí. muy interesante, me ha gustado mucho. Para un profano como yo ha estado muy interesante. Mira, yo tenía una duda, sobre todo a nivel nuestro de entrenadores. A ver si me podías contar un poquito la diferencia de activación entre el primer y el tercer cuarto y qué riesgos físicos tenemos en el comienzo del tercer cuarto, previo, o sea, después de la parada entre el cuarto, ¿no? Del descanso, vamos. Vale, me has preguntado, perdón, Aitor, diferencia Sí. de activación entre primer y tercer cuarto, ¿verdad? Eso es. Los riesgos que tenemos. Vale. Pregunta buenísima. De hecho, hay poca revisión bibliográfica que se centre en esto que estás diciendo tú. Hostia, vemos que tanto en cantera como en profesionales, antes de empezar el partido, si podemos estar 1 hora y media, mejor que 1 hora. Si podemos estar 2 horas, mejor que media. Y durante el descanso, sin embargo, se hace muy poquito. De hecho, se suele utilizar porque desde el punto de vista general, universal, se da, obviamente, porque estamos en el partido, preferencia a las instrucciones tácticas o técnicas para el partido. Pero no hay que desatender las necesidades fisiológicas por lo mismo, por lo que tú estás comentando. Sí que es cierto que los jugadores que hayan tenido una mayor presencia en la primera parte, ¿vale?, van a requerir una menor activación para ese tercer cuarto. Pero los jugadores que por rotaciones, por motivos técnicos o por motivos del staff, sean cuales sean, han tenido menor presencia y han estado casi toda la primera parte sentados, necesitamos que tengan una buena activación. ¿Por qué? Por esos 9 posits que hemos puesto. Porque es que no podemos pedirle que salte al ruedo, vamos a decirlo así, que salte al ruedo con otros 9 jugadores, 5 rivales, 4 compañeros, que se ponga a un nivel de intensidad que está presentando el partido cuando su estado fisiológico no está adaptado, no está adecuado. Entonces, ahí sí que hay un riesgo de lesión, sobre todo en categorías más arriba, ¿vale? Cuanto más adultos seamos. En lo que comentábamos, la adolescencia es la bomba anatómica que nos cambia completamente a nivel muscular, a nivel hormonal, a nivel, sobre todo, endocrino, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Un niño que tenga una rotura fibrilar por un tirón, por un desgarro, es menos frecuente que un adulto. Es menos frecuente, pero puede suceder. Vale, no hay rotura muscular, pero también puede haber un retorcijón, ¿no?, de tobillo, un esguince. Y pisas a alguien es mala suerte, desde luego. Pero el sistema nervioso del niño puede, lo mismo, no estar preparado, ¿vale? Da igual que sea la etapa que sea, puede estar, no estar preparado, disculpa, con las necesidades que se van a encontrar en el tercer cuarto. Entonces, para mí, fundamental que por lo menos le dediquemos 6, 8, el tiempo que podamos, a una reactivación para empezar la segunda parte. Fundamental. 15 minutos dura el descanso, si dedicamos 8 a la reactivación es complicado. Lo sé, es una pelea. ¿Qué sucede? Que hay que cambiar algo. Entonces, si queremos cuidar la salud de los jugadores, No, está claro. es decir,
hay que cambiar algo, o hay que hacer los tiempos más, o sea, el descanso más largo, o las instrucciones más cortas, o si nos ha ido bien, ¿por qué no lo vamos a mantener así? Pero desde el nivel de la evidencia científica, está claro que es un riesgo. Vale, pues muchas gracias, Roberto. A ti, Héctor. Vale, Óscar, creo que has hecho 2 preguntas. Si quieres, aprovecha y pregunta las 2 a la vez. Vale. No sé si se ve o no se ve. No se ve. Yo no le veo, por lo menos. No lo sé el resto. ¿Se oye o no? Oírse sí, verse no. Vale, se te ve, se te oye perfectamente, o sea que puedes preguntarle. Vale. Vale, Pues bueno. Preguntaba, bueno, ya has dado unas pinceladas. Claro, estamos hablando de, tú imagínate el ejemplo que has puesto, Usain Bolt, ¿no? Calienta su media hora, 40 minutos, podrá calentar posiblemente. Una, para rendir y para no romperte, ¿no? En definitiva, son las dos cosas que tenemos que tener en mente a la hora de calentar. En baloncesto, claro, haces lo mismo, calientas 20 minutos, media hora y juegan al principio unos y otros pueden no jugar, como bien has dicho, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo puede ser efectivo ese calentamiento, tanto en el tema de rendimiento y en el tema de prevención de lesiones? ¿Cuánto tiempo es efectivo? ¿Eso te puede durar? Y la otra pregunta que no sé cuál dices que he puesto, no me acuerdo ahora, Miquel, si lo sabes, me dices. O sea, Nos llevan un poco unidas, ¿no? Están en 2 preguntas, pero es más o menos lo mismo, sí. Ah, vale. Pues es cuánto tiempo es efectivo y qué se puede hacer al respecto. Claro, por ejemplo, jugadores, pues eso, tienes un poco en mente, pues sabes que le vas a necesitar en un ratito, pues bueno, le haces calentar un poco detrás del banquillo, cuando hay sitio, no siempre hay sitio, en los descansos entre cuartos, para que, por ejemplo, que se active, que haga unos pequeños calentamientos, skipping, talones al glúteo, un poco de movilidad articular y tal. Y en el descanso, evidentemente, tienes algo más de tiempo, ¿no? Que esas 2 preguntitas. ¿Qué se puede hacer y cuánto tiempo es efectivo el calentamiento o el trabajo que haces en el calentamiento? Sabes que no te va a servir si el jugador en concreto te sale en el último cuarto, a falta 2 minutos, se ha tirado casi 1 hora y pico sentado, ¿no? Eso es. Efectivamente. Muy buena pregunta, Óscar. Tú mismo has dado algunas de las pautas que se pueden realizar con los equipos, con los jugadores. Es decir, cuando sabes que se está terminando el cuarto, que tienen que entrar en el siguiente cuarto, porque sea pasarela o por cualquier motivo, si les pedimos que hagan algo de activación, si hay espacio detrás del banquillo, es fantástico. A la pregunta de cuánto dura los efectos residuales, digámoslo así, del calentamiento, ¿vale? Cuando terminamos el calentamiento, por llamarlo calentamiento, ¿vale? Porque el calentamiento es solamente uno de los efectos que tiene activación. Cuando terminamos ese calentamiento, esa activación, es el momento idóneo para entrar al campo, para entrar a rendir. Buscamos esa tercera fase que hemos dicho, que es el calentamiento específico con los gestos del deporte que queremos de nuestros jugadores y en los que la intensidad es máxima o submáxima, ¿vale? Ese es el momento ideal, para que el deportista entre. Claro, tenemos 12, solamente van a entrar 5. Entonces, las rotaciones, cuanto antes entren, mejor. Pero, ¿qué sucede? Entendamos que la curva, ¿de acuerdo? La curva que se dibuja después de que el árbitro pite 1 minuto que nos vamos al banquillo, se va allanando, se va aplanando en función de que avanza el tiempo sentados en el banquillo. ¿Cuál es ese tiempo residual? ¿Cuál es ese tiempo objetivo para poder entrar? Pues sí que me temo que el jugador que no entre en las rotaciones en la primera parte necesita hacer una muy, muy buena activación en el descanso, ¿vale? Estamos diciendo que lo ideal es que para que ese calentamiento que hemos hecho, esa activación que hemos hecho en la primera parte, tenga su efecto y nos haya servido, el jugador debería entrar entre mitad del primer cuarto o la primera parte del segundo, para que ese calentamiento nos haya servido. De hecho, el propio jugador se siente, cuando ya empiezas a sentir que te quedas frío, lo notas. Es decir, es muy claro el reflejo de cuando nuestro sistema fisiológico se vuelve a la normalidad, ¿vale? Y una última indicación es esos ejercicios que tú has indicado que puedes hacer detrás de hacer movilidad, saltos, es importante que aunque sea corto, sea lo más intenso posible. Vamos a recordar de nuevo la gráfica que había, ¿vale? La gráfica que había de esa curva con todo lo morado encima, ¿os acordáis?
ese volumen de oxígeno. Es decir, que el jugador está sentado en el banquillo 10 minutos así, mirando el partido, sus pulsaciones están en 90, en 100. En 40 segundos que se ponen detrás del banquillo, ¿vale? Podemos intentar o debemos intentar que las pulsaciones se aumenten lo máximo posible para que no tengan ese efecto que hemos comentado, ¿vale? De desacompasamiento entre la respuesta fisiológica del sistema respiratorio y la demanda física del partido, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Y luego, una vez, me había olvidado, antes de qué edad, bueno, no solamente para coger hábitos de calentamiento, activación y todo esto en edades menores, ¿desde qué edad convendría calentar en los partidos? Porque claro, yo veo equipos de mini, infantiles o lo que sea, que sí calientan en los partidos, pero en los entrenamientos no. Entonces, entrenamientos es necesario, no solamente, ya digo, no solamente como hábito, sino ya sé que evidentemente, como hemos dicho, que se pueden lesionar menos, que tienen mucho más aguante, recuperación que un adulto, pero claro, yo veo, claro, entrenadores, claro, no vienen, yo por ejemplo vengo del atletismo, claro, nosotros era físico solamente, con lo cual de eso pues lo tenemos muy, muy arraigado, pero la gente que viene del baloncesto, entrenadores jóvenes, no lo tienen, entonces no hacen calentamientos y tal. ¿Es necesario, no es necesario? ¿Riesgo de lesión? ¿No? En entrenamiento. Totalmente necesario, igual o más necesario que en el partido, porque lo hemos comentado desde el enfoque que le he querido dar un poquito a esta exposición, o que vosotros reflexionéis, es que el entrenamiento nos tiene que ser, perdón, la primera parte, la parte inicial de la activación nos tiene que servir como formación todavía del jugador, o sea, nos tiene que servir como parte útil para seguir haciendo que el jugador mejore. Y el jugador va a mejorar no solamente a nivel físico, es decir, no solamente se va a hacer más coordinado, más rápido, más fuerte, sino que nos va a ayudar el calentamiento a que luego el jugador afronte la parte inicial, la parte con el entrenador, mucho mejor. ¿Qué sucede en esto que decías? Es muy fácil, o es muy más que fácil, es habitual, que cuando empiezas el entrenamiento, que los jugadores, porque vienen cada uno pues de una extraescolar diferente, de su casa, de merendar, que empiezan a entrenar y hasta que el equipo empieza a rodar, hasta que las cosas empiezan a salir como el entrenador ha planificado, pasa un tiempo. ¿Vale? Vamos a verlo de otra manera. Imagínate que tú llegas a un pabellón, te dan un balón y te dicen, toma, tira un triple. ¿Vale? Tú tiras el triple. ¿Qué sucede? Ahora te dicen, toma, actívate, muévete, tira un poco a canasta, haz esto al otro y luego tiras un triple. ¿Cuándo tienes más posibilidades de meterlo? ¿Cuándo crees que vas a ser más efectivo? ¿Vale? Cuando has hecho esa activación. A nivel psicológico lo hemos dicho también, tiene muchísima importancia la preparación para la competición y la preparación para el entrenamiento. Ayuda mucho al jugador, da igual la edad, da igual la categoría, para que esa preparación para el, vamos a ponerlo entre comillas, para el rendimiento, esa preparación para el rendimiento sea mejor. Entonces, el calentamiento, la activación, la parte inicial es clave, porque vamos a utilizar de manera más efectiva y mejor la parte inicial de la sesión. Luego el jugador va a estar mucho más centrado y vamos a poder absorber mucho más de él, o mejor dicho, ellos mucho más de nosotros porque son esponjas cuando son adolescentes o preadolescentes, ¿vale? Absorben los conocimientos mucho más rápido si han hecho una buena activación antes. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Roberto. Sí. Vale, Aritz, pregunta si quieres la que has comentado. Sí, voy. No sé si se me ve. Yo le escucho a Aritz, pero no le veo. Solo se te escucha, no se te ve. Vale, bueno. Pero igual, si quieres pregúntala. Iría un poco más al calentamiento prepartido, ¿vale? Y me gustaría saber si crees que es adecuado meter algún ejercicio con contacto, es decir, algún 1 contra 1, 2 contra 2, o si crees que lo máximo que es adecuado igual es una superioridad, si metes algún 1 contra 1, 2 contra 2, limitar a la defensa a que vaya al 50, al 70%. Vale. ¿Cómo lo ves? Vale, Aritz. Yo te puedo dar mi opinión desde el punto de vista de preparador físico, ¿vale? Luego depende mucho de si tú, no sé si eres primer entrenador, si eres ayudante, es decir, ¿eres primero o eres ayudante? Primer entrenador. Entonces, depende de para qué quieras enfocar ese tiempo de aprendizaje. ¿Tenemos que meter balón? Por supuesto, por supuesto. Hay que meter el balón, es necesario. ¿Tenemos que meter contacto? Bueno, pues hay unos entrenadores que les gusta y otros que no.
teniendo en cuenta los parámetros que hemos visto durante la exposición que deberíamos intentar cubrir, hay que buscar aquellas tareas que nos permitan el cumplir todas esas características. ¿Puede ser 1 contra 1? Sí, puede ser. ¿Puede ser 2 contra 2? También puede serlo. ¿Qué sucede? Depende también del nivel de tus deportistas, depende de la categoría que estemos hablando, depende la superioridad, pues también, pero creo que la selección de esas tareas va más enfocada hacia donde quieras aprovecharlas de manera táctica, técnica, que de manera física. Pero, por ejemplo, si lo metieses, Sí, quiero decir, tiene que ser ya una parte vez ya que final. has alcanzado ciertamente el calentamiento, porque y Sí, cerca del final del calentamiento, ¿no? Es decir, imagínate, a efectivamente. falta de 10 minutos, 12 minutos como mucho. Efectivamente, eso es. Aritz, esa parte de con balón, de contacto o superioridades, tiene que ir enfocada en la tercera fase de la activación, es decir, en el calentamiento específico. Vale, vale, muchas gracias. Sí. Vale, Joel, si quieres preguntar la pregunta que has comentado. Sí. Hola, buenos días, Roberto. ¿Me oyes? Buenos días, Joel. Sí, perfecto. Mira, yo te quería comentar, bueno, una de las preguntas ya la has respondido en la parte de Oscar, entonces me la salto. Y quería preguntarte cuál crees que sería un tiempo óptimo de calentamiento, en este caso en un equipo de formación, por ejemplo, porque al final también entra mucho el factor psicológico y el jugador, si le pones poco tiempo puede no entrar al partido, si le pones mucho puede fatigarse antes. ¿Cuál crees que sería un tiempo óptimo, teniendo en cuenta esas fases que has comentado? Y ¿dónde introducirías las charlas previas de los entrenadores, pues para que el factor físico fuera lo mejor posible? Teniendo en cuenta que siempre antes de entrar, ¿dónde meterías una previa? Perfecto, perfecto. Muy buena tu pregunta, Joel, ¿verdad? Sí. Vale, no os pongo caras, no os consigo ver a ninguno. A ver, primero yo creo que suele ser más limitante las condiciones que tenemos que lo que queramos hacer. Es decir, tenemos que intentar adaptarnos al medio en el que estamos. Si tengo media hora de calentamiento de parte inicial, la utilizo. Si tengo 1 hora, la utilizo. No sé cuánto tiempo normalmente tienes con tus equipos para poder calentar. Varía mucho entre casa y fuera, pero lo normal es entre 20 y 30 minutos. Efectivamente, efectivamente. Lo que, claro, si tenemos entre 20 y 30 minutos, ¿dónde lo metería? Siempre las instrucciones tácticas las metería después de la segunda fase, es decir, después de la movilización y la activación. ¿Vale? ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que tú has comentado en tu propia pregunta, es decir, evitar la fatiga. Hay una pequeña línea, hay una pequeña diferencia entre una muy buena activación y empezar a fatigarnos. No queremos que el deportista que el jugador empiece ya fatigado el partido. Queremos que empiece en ese pico perfecto para poder rendir o para poder jugar. Entonces, una vez que hemos hecho la primera tarea, la primera fase, hemos hecho la segunda fase, ¿vale? Ahí, entre la segunda y la tercera fase, creo que es el momento mejor para meter las instrucciones técnico-tácticas, ¿vale? Y después de esa reunión, después de esa charla, nos vamos ya a la tercera fase, que es la característica de aumentar la intensidad, ¿vale? ¿Aumentar la intensidad durante cuánto tiempo? Media hora. Media hora nos estaríamos yendo a fatiga, a conseguir que nuestro deportista se canse, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la tercera fase, yo no me iría nunca por encima de 10 minutos. Nunca. Vale. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Vale, Kevin, si quieres tu pregunta. Vale. Sí, buenas. Mira, tenía dos preguntas, una no la he escrito, pero bueno. Primero de todo, muchas gracias por la ponencia, Roberto. La primera sería preentrenamiento y la segunda post. En lo que has comentado en el preentrenamiento, en la primera fase de RISE, ¿vale? Metías ejercicios de escaleras, pero y has dicho de introducir competición, digamos, ¿no? O sea, piques, digamos, entre ellos. ¿Esos ejercicios tienen muchos cambios de dirección o son intensidades altas? Vale. Kevin, ¿preparador físico? Sí. Se nos ve de lejos. Vale. Un placer, gracias por la pregunta. No, en la primera fase sí que meto competición, pero los jugadores saben que es competición, pero no hay que ir al 100%.
Es decir, puede haber competición en los típicos ejercicios de ir a pillar o de un equipo u otro, pero siempre les explico a los jugadores, y sobre todo en alto rendimiento, ¿vale? Porque sí que es cierto que en categorías inferiores hay menos riesgo de que desde el principio su intensidad sea más alta, ¿vale? En categorías inferiores, o sea, perdón, categorías superiores, categorías de rendimiento, la primera fase, lo que se puede hacer es una buena estrategia, es presentarles la tarea de cambios de dirección, de competir, con una intensidad diciéndoles, estamos empezando, vamos a hacer esto. La planteas, genial. Te pasa la movilidad, haces activación y dices, venga, antes de empezar el entrenamiento, hacemos lo que acabamos de hacer, pero al máximo. Y entonces ahí conseguimos optimizar ese tiempo cortito que tenemos de la activación y ahí ya aumentamos la intensidad. Y en el caso de alto rendimiento, si algún jugador normalmente de mayor edad te dice que él no está dispuesto o que no se ve entrando, aunque sea al 20%, no se ve entrando a ese ejercicio, ¿le permites hacer otros ejercicios aparte o le pides que lo haga a su menor nivel? A ver, dependería el por qué. Si es de manera puntual porque tiene una lesión o está con dolor, sí que le daría una tarea diferente. Pero si es de manera habitual, lo que hacemos, te hablo desde mi experiencia, lo que hacemos es, antes del calentamiento general, he comentado que había un calentamiento específico. Sí, vale. Un calentamiento individual. Entonces, si el jugador, cuando va a empezar el calentamiento, la primera fase de calentamiento, la primera fase de activación, no está ya preparado, quiere decir que es culpa mía porque no ha venido antes a hacer su trabajo, su protocolo de prevención, de potenciación y de activación antes, el individual. ¿Vale? Suelen ser 3, 4 ejercicios, pero están basados en cuanto a una valoración inicial que les hemos hecho de movilidad, déficit, ¿vale? Ok. No sé si vale. Sí, perfectamente. La última, perdón, en los protocolos de recuperación, digamos, obligatorio, lo mismo, enfocado lo mismo, obligatorio para todos los jugadores. Si algún jugador no quiere hacer estiramientos pasivos y tiene sus propios métodos, lo hace aparte. Si va directamente al foam roller, le permites, o aparte que le intentes mostrar los beneficios, pero si es cabezota y no quiere hacerlo. Vale, eso sucede sobre todo, seguramente sea... Kevin, ¿con quién estás de preparador? ¿En qué categoría? Lo Inter Guernica Vizcaya, Liga Femenina. Vale. Suele pasar más con jugadores veteranos. ¿Qué sucede? Primero, tenemos que demostrar a los jugadores que estamos para ayudarles, no para mandarles. Es decir, somos ahí ese vínculo, ese pie en un jardín, pie en otro, cerca de los jugadores, cerca de los entrenadores, ¿sí? Entonces, que estamos ayudándoles. Les decimos, ellos tienen que ver que lo hacemos para ayudarles. Les tenemos que explicar el porqué. Y luego, sobre todo, si ellos tienen unos hábitos que les funcionan, es muy difícil cambiárselos. Se los mantenemos. Lo que yo hago es ir poco a poco introduciéndole aquellos, vamos a llamarlo tratamientos o aquellas técnicas que yo veo que funcionan. Y una vez que la utiliza esa técnica, que hemos conseguido convencerle para que utilice esa técnica, cuando le ha dado buenos resultados, es darle feedback positivo para que él vea estás mejor, ¿verdad? Te dije que te iba a ayudar, que te iba a venir muy bien. Pues si quieres, lo probamos otra vez otro día y lo podemos hacer. Entonces, de esa manera, poco a poco, tú lo vas llevando no hacia tu jardín, sino hacia donde tú has estudiado y tú sabes que funciona. De todas maneras, jugadores veteranos van a mantener sus rutinas y es difícil cambiarlas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Roberto. A ti, Kevin. Vale, Kites, no sé si quieres, era una afirmación simplemente lo de los 10 a 15 minutos o quieres hacer alguna otra pregunta y si no, Javi Sainz, puedes hacer la tuya. No, sin más, Miquel, yo solo quería poner esto, es decir, que el problema que tenemos en las categorías normales, que no somos española, es que los descansos son de 10 minutos. Entonces, claro, entre que vas, aunque el entrenador solo quiera dar una charla de 2 minutos y medio, 3, entre que va al vestuario vuelve, al final te quedan 4 o 5 minutos. No te quedan, como decíamos, no es de 15, tenemos 8, es decir, tenemos 4 o 5. Ese es el tema. Ahí lo tienes complicado por lo que hemos comentado, Kites, que al final si tenemos esa ventana
de descanso, es importante que los jugadores se hidraten primero, ¿vale? Si no pueden beber durante el partido, que se hidraten, que les des los 2 minutos de correcciones o de indicaciones y luego intentar aprovechar al máximo posible esa vuelta al tercer cuarto que preguntaba antes, que me han preguntado antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacerlo? Si es corto, si es muy corto el tiempo que tienes de activación, ya que no lo puedes cambiar, utilízalo al máximo, es decir, poca duración, máxima intensidad. ¿Vale? Gracias, Eli. Vale, Javi. A ver si se me oye. Sí, perfecto. Sí, se oye. A ver, quería comentarte, hola Roberto, acaba el partido, vuelta a la calma, estiramiento sí, no. Te comento esto por toda esta literatura que hay sobre si el estiramiento tiene que ser en frío, que no es eficiente o tan eficiente hacerlo en caliente. Si es necesario hacer un pequeño trote, un poco de bicicleta para bajar pulsaciones, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Javi, mi primera pregunta sería, ¿tienes bicicletas? Una. Entonces, la desechamos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto, muy bien por donde lo enfocas, es decir, la evidencia, la revisión, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice efectivamente que justamente después de acabar la actividad, el estiramiento tiene menos beneficio que si se realiza entre 15 y 20 minutos después. ¿Qué sucede? Que muchas veces no tenemos esos recursos de decir, vale, bicicletas. ¿Por qué son buenas las bicicletas? Por ese estímulo cardiovascular de bajo impacto. Porque no hay impacto articular y porque nos ayuda a que la sangre, ¿vale? Nos ayude a limpiar el lactato y ese déficit de protones que se produce durante la sesión. No puedo hacerlo. Me voy a adaptar con lo que yo tengo. Entonces, hemos presentado tres tácticas, tres estrategias. Una es la de los estiramientos, otra es la del el roller y otra es la de el FNP, ¿de acuerdo? Personalmente, con categorías inferiores, ¿vale? La que más utilizaría es la del rodillo, ¿de acuerdo? Efectos de los estiramientos inmediatamente acabar, te lo acabo de comentar. Siguen teniendo, pero el beneficio es menor que pasados 15-20 minutos, ¿vale? ¿En senior sería lo mismo? En senior sería igual, efectivamente. En senior sería lo mismo. El tema es, ¿tenemos la posibilidad de tener a los jugadores 15-20 minutos después de acabar el entrenamiento para luego estirar? Es complicado. Suele ser muy complicado. Entonces, vamos a intentar optimizar y sacar el mayor rendimiento a lo que tenemos. ¿Qué tenemos todos? FNP, esas técnicas de estiramiento por parejas de vuelta a la calma. Rodillo, fundamental. El rodillo el que mayor efecto tiene. Y luego los estiramientos. ¿Que tienes bañera de hielos? Usa bañera de hielos. ¿Que tienes presoterapia? Usa presoterapia. ¿Que tienes el simulador? Utilízalo. ¿Sí? Pero es adaptarnos a cada uno al marco de circunstancias que manejamos. No sé si te he podido contestar mucho, Javi, o no a la pregunta. Sí. Otra pregunta tenía. Realizas el calentamiento, perfecto, pero ves que los jugadores no están, de que la cabeza psicológicamente no han entrado y no van a entrar en perfectas condiciones al partido. Lo notas además, ¿y qué haces? El mazo, sacar el mazo. Vale. ¿Conoces a tus jugadores? ¿Cómo calientas psicológicamente? Has hablado de calentar muscularmente, articularmente, pero la cabeza si no entra, hay muchas veces que no entra y no sabes lo que hacer. Vale. Sí, que no están centrados. Sí. ¿Te refieres? Sí, vale. Sí. Es complicado el meterlos y sobre todo si estamos hablando de partido o de entrenamiento. De partido. En partido, el hándicap que tenemos es que el margen de maniobra que tenemos es muy pequeño, porque normalmente tenemos el tic-tac en el reloj que vamos a empezar, ¿vale? Entonces, ahí es muy complicado. Ahí creo que la mejor manera de poder intentar reconducir la situación viene a través del cuerpo técnico. Es decir, del segundo entrenador, de que hable con ellos, de que los lleve al vestuario y haga una charla, de que les ponga en preaviso de las cuales son las percepciones, de lo que está sucediendo. ¿Sí? Si no fuese en partido y fuese si no fuese en partido, perdón, y fuese en un entrenamiento, si como preparador físico o como responsable de la parte inicial lo estás percibiendo,
no tienes ese agobio de que va a empezar el partido y puedes intentar reconducirlo mediante, primero, un feedback o un estímulo verbal, dejarles ver a ellos qué es lo que está sucediendo, que ellos tienen que ser, primero, conscientes del propio proceso y, segundo, intentar reconducirlo mediante tareas, otra vez, competitivas. La competición y las tareas en las que hay múltiples opciones hacen que el jugador tenga que ponerse, que se olvide de los problemas que tiene fuera de la pista, ¿vale? Y que tenga que elegir, y que tenga que decidir, ¿vale? Tareas en las que implique cognitivamente al jugador. Perfecto. ¿Vale? Casco. Vale. Vale, y nada, vamos a acabar con la última pregunta. No sé el nombre, RDucross32, y con esta acabamos. ¿Estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí, Ramiro. Pues, bueno, lo primero, fantástica la charla, y lo que pasa es que creo que ya me ha respondido la anterior pregunta. Yo simplemente mi pregunta era si se puede combinar las técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva. ¿Se pueden combinar o es mejor elegir una, otra, no sé, las tres, una por cada grupo muscular, no sé? ¿Se pueden combinar las tres? Perfectamente. Perfectamente, no hay ningún problema. El tema es que utilizar las tres quizás nos está llevando a un uso del tiempo excesivo para el beneficio que nos va a llevar. Es decir, si quiero estirar, por ejemplo, la musculatura isquiotibial de la cadena posterior de pierna, con utilizar una de esas tres me va a ir bien. Vale, de acuerdo. Y luego se pueden combinar también, bueno, como has dicho antes, estiramientos estáticos, técnicas de FNP y el FOAM. Pero que le das más importancia sobre todo al FOAM, que puedes elegir el tiempo para gastarlo en el FOAM, ¿no? Efectivamente, le doy importancia al FOAM por un hecho de que el jugador es el que más percibe que le ayuda. Es el que más le percibe que le ayuda y quizás sea el más agradable para el propio jugador. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien, Roberto, pues muchas gracias. A vosotros. Que hemos tenido. Y Muchas nada, gracias. los que quedáis, recordados que mañana tenemos la última charla de estas jornadas con Javi Salgado y Lorenzo Encinas. Así que es a las 11, no os equivoquéis con el horario de hoy. Así que nada, mañana nos vemos. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Casco.